Gracias por acompañarnos aquí en Canal 5. Comienza la entrevista. Hoy vamos a hablar de varios temas, sí, pero con la mirada de los trabajadores. Les presento a nuestra invitada. Elvia Pereira Lucas es la secretaria general del PIT-CNT y de la Federación Uruguaya de Magisterio, trabajadores de la educación primaria. Su familia es de origen brasilero. El padre era carpintero y fue linotipista del diario El Debate. Su madre, ama de casa. Son 4 hermanos. El mayor es varón y luego 3 mujeres. Estudió ciencias económicas y luego optó por magisterio. Tiene 2 hijos y 2 nietos. Es magíster en educación primaria y se especializó en educación inicial. Su primer trabajo como maestra fue en Montevideo, pero rápidamente se mudó al departamento de Soriano para trabajar en escuelas rurales. Primero trabajó en la escuela de Parada Olivera y luego en Palmitas, en donde llegó a ser la directora de un jardín de infantes de tiempo completo. Trabajando allí fue electa como secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de la Educación Primaria en el año 2012. En 2021 pasó a ocupar la Secretaría General del PIT-CNT y es la primera mujer que alcanza esa posición. Entre el 1 y el 6 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones de la FUNTEP, en las que Elvia Pereira resultó reelecta como secretaria general en representación de la lista 27 Praxis y se desempeñará en el cargo hasta el 2026, luego de un acto eleccionario en el que participaron más de 11.500 docentes. Elvia Pereira, ¿cómo anda? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Me decía que tiene 4 nietos, no 2 como decía ella. Ahora 4. ¿Ah, sí? Tuvimos Bueno. mellizos. Ah, bueno, avanzaron ahí entonces. Avanzaron de a 2. Está muy bien. Y hoy, hablando con Rafael Guardia, periodista acá de la casa, me decía que usted, yo no sabía este dato, usted vive en una residencia de estudiantes que es de la Federación de Magisterio. Mientras estoy en Montevideo, sí, porque mi domicilio es en Mercedes, en Soriano. Entonces, claramente, para desempeñarme, tengo que estar en Montevideo. Pero está bastante en Montevideo, porque con todo esto del PIT-CNT, además Pero ahora... por eso mismo, entonces tengo que tener un lugar aquí en Montevideo. Y la Federación Uruguaya de Magisterio tenemos 2 residencias estudiantiles para hijos de afiliados del interior del país. Y una de ellas tiene un lugar adecuado donde, bueno, por ahora me quedo yo. Sí, claro, Rafael ha ido varias veces a hacerme notas ahí al hogar, le decimos nosotros, Julio Castro, así se denomina nuestro hogar estudiantil. El maestro desapareció en la dictadura, muerto. Ahí. Exacto, el maestro muerto en dictadura. Elvia, le quiero empezar preguntando por el plebiscito que capaz se viene. Salen ustedes, el PIT-CNT, a juntar firmas, ya está la papeleta. Brevemente, un resumen, ¿qué es lo que quieren cambiar? A ver si empezamos por ahí. Bueno, lo que se resolvió en la mesa representativa del PIT-CNT básicamente tiene tres puntos, macramente o globalmente mencionar. Uno es que nadie tenga que jubilarse después de los 60 años si no lo quiere. Lo segundo es que tenga una jubilación mínima adecuada, acorde a un salario mínimo nacional. Y lo tercero es que no haya lucro en lo que es el ahorro individual, lo que bien entendemos todos como AFAP. Es derogar las AFAP ahí. En definitiva es eso, efectivamente. La papeleta fue entregada la semana pasada a la Corte Electoral, ahora se está en la instancia de la espera que se pronuncie la Corte Electoral y una vez que esto vuelva al PIT-CNT, nosotros entonces vamos a salir a recoger las firmas necesarias. En días se espera que ustedes empiecen a juntar las firmas. Ah, entonces, sí, claro, claro, sí. 270.000 firmas tienen que, más o menos, el hay que 10%, hacerlo un poquitito más, ¿no? Siempre un Porque poco más por el descarte de firmas que hay. Exacto, por el descarte de firmas. El 10% del padrón electoral, digamos. Exactamente, exactamente. Eso es lo que... Para llegar a eso hay que hablar bien con la gente, hay que explicar qué es lo que se pretende hacer con este plebiscito y dejar que hable la gente, porque eso es parte de la democracia, que se expresen. Entonces, bueno, después veremos, sabemos que es difícil, sabemos la historia de los plebiscitos en Uruguay, hemos tenido en cuenta, por eso nos costó tanto llegar a una decisión, esto no fue unánime, ni mucho menos. No, fue una muy justa ahí, ¿no? La división dentro del muy justa, PIT-CNT para tomar este camino. Pero esto ya está laudado.
Esto ya fue laudado, ese camino fue muy claro a la hora de distintas posiciones, pero lo que tiene la democracia es eso, ¿no? Una vez que se resuelve, vamos todos por ese camino. Ahora, igual está bien, entiendo eso, que si una mayoría decide, pues, aunque sea por un voto, hay que ir por ahí, así es la democracia también. Pero tienen varios informes en contra, ahora que salieron después de que ustedes tomaron esa decisión, igual deciden seguir para adelante. Bueno, hasta ahora nadie ha propuesto revisar, que podría hacerlo, ¿no? Revisar lo que resolvió la mesa representativa. Es claro que la corriente a la que yo integro y participo es una de las corrientes que estuvo en contra. La Federación Uruguaya de Magisterio fue clara que su voto fue en contra. A usted le tocó, no sé si vota usted ahí justo ahí. Bueno, yo no voto en la mesa representativa, otra compañera tiene esa responsabilidad, pero se trasladó lo que la mesa representativa de la Federación de Maestros y Funcionarios resolvió a nivel país. Claro. Ese fue nuestro voto. Ahora, una vez que se resuelve, se resuelve. Si alguien quisiera rever esa decisión, usted menciona algunos informes en contra, puntualmente los últimos que salieron. Después de eso hubo un comunicado de parte de la cooperativa con respecto a algunos señalamientos y sí, posiciones en contra. Sí, tengo acá varios de los que se han expresado, que digamos que gente, algunos por lo menos, que tiene cierto vínculo además con los gremios y con el PIT-CNT en particular. El gremio AEBU, de los bancarios, les escribió y les pone: eliminar las AFAP implica confiscaciones retroactivas. Ya la palabra confiscación le va a costar a ustedes después remontar, me parece, eso. Y también dice AEBU que se expropian los ahorros de las cuentas individuales de las AFAP en favor del BPS. Esto es AEBU. La cooperativa comuna que usted la mencionó es esa, ¿no? Sí, la que usted se está haciendo referencia. Son economistas y contadores que básicamente asesoran a gremios. Dice que la enmienda constitucional tiene efectos regresivos, que se beneficia más a quienes menos precisan ser beneficiados, etcétera, etcétera. Y CIMBE, que es el Centro de Investigaciones Económicas, estableció que la reforma de la Constitución que impulsa el PIT-CNT no garantiza un mejor sistema de seguridad social. Yo les decía, a pesar de que ustedes ahora están obligados a seguir adelante, salvo que algún gremio diga, vamos a votar de nuevo. Sí, sí, se puede revisar. Digo, eso hoy no está sobre la mesa. Por lo menos a conocimiento de quien ejerce hoy la Secretaría General, no está sobre la mesa que se vaya a revisar. Eso, hasta este momento no. Claro. Si esto surge, bueno, se discutirá. Ahora quiero decir algo, AEBU con todo su derecho, lo mismo que la FUNTEP con todo su derecho, expresó sus opiniones en un momento determinado. Pero claramente también expresaron los compañeros de AEBU que también ellos se van a avenir, como todos, a la resolución del PIT-CNT. Claro, eso también van a juntar firmas, digamos. Sí, sí, claro. Claro, lo que pasa es que cuando están en contra pueden poner una mesita sola y no es lo mismo que estar a favor y sacar una corriente, porque hay que juntar lo que hablábamos, ¿no? En principio 270.000, 300.000 firmas, que es una cantidad también. Sí, es un esfuerzo importante que yo no dudo que se pueda llegar, realmente no. Si se explica profundamente los términos de la papeleta y cuáles son aquellas cuestiones que efectivamente por lo menos sean mejor que la ley que tenemos hoy, ¿no? Elvia, hubo repercusiones políticas, usted las está escuchando. A ver si podemos compartir un par de tapes y lo vamos analizando. Pero antes de decirle que el Frente Amplio acaba, recién nos informaban nuestros compañeros en el informativo, el Frente Amplio acaba de decidir dejar en libertad de acción a sus grupos, a sus partidos y a sus votantes, obviamente. Decía Fernando Pereira que esto de la reforma en este momento no es su prioridad para el Frente Amplio, estaba hablando, y también dice que el Frente Amplio tiene diferencias con la papeleta que se va a proponer a la población. Eso por parte del Frente Amplio. Mario Vergara, senador y candidato ahora, ¿no?, para las internas, hablando precisamente de esta reforma y de este plebiscito que quiere el PIT-CNT, opinaba lo siguiente. Nosotros no acompañamos la idea de que cosas tan específicas como la edad jubilatoria mínima, el ajuste de la jubilación mínima o
la eliminación del pilar de capitalización individual y de las cuentas nacionales, se coloquen en la Constitución de la República. La Constitución no está para especificar ese tipo de cosas, así como tampoco está para colocar la tasa de interés, que es lo que procura otro plebiscito que anda en ciernes. Por lo tanto, ahí tenemos primero un problema conceptual de que nosotros queremos también revertir una reforma que aprobó el gobierno que es injusta, una reforma que hace que toda la carga caiga en los trabajadores y las trabajadoras, que no reduce las inequidades entre las distintas cajas, pero la vía para hacerlo es el proceso político y el proceso legislativo. Una mala ley se corrige, se mejora, se deroga con otra ley. Porque vio que después que entra en la Constitución es difícil de cambiar algo, y es lo que está diciendo el senador Vergara, ¿no? Sí, sí, claramente. Una vez que entra en la Constitución, ahora tiene que llegar a entrar a la Constitución. Eso, para nosotros, quien se expresa es la gente. La gente se va a expresar si efectivamente va a poner la papeleta conjuntamente con el voto libre o no. Lo que hace el Frente Amplio, a mi criterio, y en esto no comprometo al PIT-CNT, obviamente, porque lo estoy escuchando de usted en este momento, es de alguna manera derribar eso que se está instalando ya hace un buen tiempo del FAPIT. Ah, sí. Eso, hay algunos senadores que incluso siempre hablan del FAPIT. Sí, claro, hablan del FAPIT. El senador Da Silva, por ejemplo. Por ejemplo, y hay otros actores que Pero en también... este caso no les hubiera convenido que el Frente Amplio les respaldara, digamos, en este camino, porque también tiene una maquinaria importante para la recolección de firmas, ni que hablar. Pero no solo el Frente Amplio, respalda todo lo que sea respaldo a algo, en este caso el plebiscito que ha decidido la central sindical, siempre la espalda ancha es lo mejor. No es lo que está pasando ahora con respecto a uno de los actores políticos, que es el Frente Amplio. Nos pasó con la LUC. Cuando la LUC pasó lo mismo. Pero tuvimos el Frente Amplio apoyó la recolección. No solo el Frente Amplio. Bueno, sectores de otros partidos también. Es uno de las grandes partes que tiene igualmente la sociedad uruguaya. Algunos sectores del Frente Amplio dieron su posición distinta a la del senador Mario Vergara. Eso también. Sí, los está apoyando el Partido Comunista, la recolección de firmas y el plebiscito, en definitiva, ¿no? El Partido Comunista y el Partido Socialista están apoyando, digamos. Sí, sí. ¿Y ustedes no calcularon que esto podía dividir al Frente Amplio? Capaz que es contraproducente a un partido político que también tiene mucha línea directa con ustedes, que trata de representar a los trabajadores. En un momento que se viene la campaña electoral, además, ¿no? A ver, lo que se analizó durante el transcurso de todo, y estás hablando, insisto, con alguien que representa un sector que no estuvo de acuerdo. Bueno, pero y le toca defenderlo adentro, ahora a usted. Sí, claro, claramente me toca, por eso estoy acá. Por eso capaz que no lo hago de la mejor manera, seguramente. Pero está claro que cuanto más espaldas se tenga, es más seguro que se pueda llegar a concretar ese plebiscito. Insisto con esto, por más que tengamos historia de plebiscitos perdidos, en otras circunstancias, en otra época histórica del país, pero sabemos cómo es esto. Que estuvo dentro de las discusiones lo que usted señala, es verdad. Claro que estuvo esa posibilidad, seguramente dentro del Frente Amplio. Yo no milito directamente dentro del Frente Amplio, pero seguramente también estuvo ese análisis de cuánto podía dividir en un año preelectoral este tema, cuánto se ubicaría a los actores que opinan distinto, que hoy están en el gobierno con respecto a esto. Y sí, todas las cuestiones fueron analizadas, tomadas en cuenta, debatidas y, en definitiva, laudadas en una mesa representativa. Marcadas a fuego y capaz que no, capaz que esto alguien plantea reverlo. Nosotros hasta este momento vamos a seguir adelante con esto, con lo que se ha resuelto, porque es lo que, bien dijo usted, nos toca hacer. Mire lo que dijo, y seguimos con el tema de repercusiones, mire lo que dijo el senador Jorge Gandini, del Partido Nacional en este caso, que está en contra de modificar la Constitución como lo propone el PIT-CNT. El plebiscito no es contra la reforma de la seguridad social, no es verdad. Es contra las AFAP, que se crearon en la reforma del año 96. La sustancia, el corazón de la convocatoria es contra las AFAP.
Hay 1.550.000 trabajadores que tienen ahorros en las AFAP. Los ahorros les pertenecen. Si fallecieran, les pertenecen a sus familias. Ahí hay ahorrados 21.000 millones de dólares por parte de los trabajadores, que además están invertidos. Si se derogaran las AFAP, desaparecen las cuentas personales y ese dinero va al reparto, así se llama, solidario al BPS. Ese es el botín. ¿Con quién se reparte? ¿Por qué los trabajadores que ahorraron se quedan sin su dinero? Es una vieja polémica. El Frente Amplio habló cuando estaba en la oposición contra las AFAP, pero gobernó 15 años y no las tocó. Llamó a la gente a que tomara la decisión. Fuimos a las entrevistas todos los trabajadores al BPS y con una enorme mayoría resolvimos quedarnos en las AFAP. Ahora un sector de la izquierda va contra las AFAP y reaccionan otros sindicatos, incluso AEU, que sabe que si se derogan las AFAP se cae la caja bancaria, porque están en contra. Está claro que va a pasar con el dinero de las AFAP, va para el BPS, porque son cuentas individuales, ahorro individual de todos los últimos años, no están del 96 las AFAP. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Lo que se plantea claramente en la propuesta es formar un fideicomiso con eso y luego entonces sí ir al BPS. No es tan cierto o tan llano lo que dice Gandini ahí, pero además Gandini, lo que hace el senador Gandini, es, como es su rol, enfrentarse con el Frente Amplio. No se está enfrentando con el PIT-CNT en su alocución en este momento. Lo que hace es hacer su trabajo de oposición partidaria a su otro grupo político, pero no se enfrenta al PIT-CNT. Habría que volver a escuchar. Les voy cambiando de temas porque este era uno de los grandes que yo quería hablar con usted y bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Está, por ejemplo, el conflicto de ANCAP, que está bravo también, que el PIT-CNT lo está siguiendo muy de cerca. Está altísima la temperatura allí, ¿no? No logran bajar un poco la espuma. Bueno, esto no empezó ahora, esto tiene un proceso. Esto viene de un proceso donde en todo conflicto, si alguna parte no cede, es muy difícil de llegar a consensuar. Ya había pasado algo en verano, ustedes recordarán en verano cuando el tema de los combustibles, ¿se acuerdan ustedes? Para la aviación, allí tuvimos y estuvimos como PIT-CNT mediando en esa circunstancia en el Ministerio de Trabajo. Se llegaron a algunos acuerdos, la sangre no llegó al río, como se suele decir, a través de nuestra mediación. Pero si una sola parte cede, es muy difícil llegar cuando las dos posiciones están a tanta diferencia. Ahora el PIT-CNT está mediando de alguna forma en esto de ANCAP. Estamos hablando del negocio del Portland. Estamos hablando del negocio del Portland. Y esto, bueno, con lo último, que la licitación quedó desierta y que esto lo que hacen es culpabilizar o responsabilizar a los trabajadores, o sea, otra vez lo que podría ser que se estuviera acercando en cuanto a negociación laboral, se distancia. Está claro que se distancia. Son miradas muy distintas de dónde están las responsabilidades, que no están en los trabajadores. Sí, también las miradas son distintas. ¿Qué hacer con el negocio del Portland, no? Uno se pregunta, ¿es tan descabellado como quiere el gobierno buscar un socio privado, sería en este caso para el negocio del Portland, teniendo en cuenta que perdieron, dicen, en 20 años 760 millones de dólares. En los últimos 20 años, la sociedad uruguaya, no somos nosotros los que perdemos ahí, porque ANCAP es de todos los uruguayos, 760 millones de dólares. ¿Hay que seguir invirtiendo allí, como dice el gremio? ¿O es tan loco pensar, bueno, ya hasta acá llegamos, pensemos otro camino ahora? Capaz que analizar esto del Portland habría que elevar un poquito la mirada y hacerlo en todo lo que tiene que ver con lo público. Pensarlo en OCE, con el proyecto Neptuno, pensarlo en Antel ya hace un tiempo con la portabilidad numérica, pensarlo porque hay un común denominador ahí que todos deberíamos ver, que los que lo defienden con toda legitimidad, allá ellos,
porque creen que ese es el camino para defender. Usted tiene que el gobierno está contra las empresas públicas, digamos. Eso es Y lo que me quiere decir. Lo que le quiero decir es que por lo menos no tienen la prioridad el fortalecimiento de las empresas públicas. Le nombro Puerto, ANCAP, OCE, no son montones. A ver, bueno, pero en siempre... el puerto, le voy nombrando también para discutir un poco. En el puerto la empresa Catón Natí venía de antes. Yo no digo de acuerdo, que sea no venía de este antes, gobierno. No, pero ¿y esto de 80 años más? 50 años más le da Perdón, este gobierno. 50 años más. Como el Frente Amplio le ha dado a UPM 50 años también. Sí, sí. Me pongo de abogado del diablo. Sí, ya te veo como abogado del diablo. Yo no voy a defender al Frente Amplio, lo que digo es... No, y usted está en representación del PIT-CNT. Exactamente, por eso digo, yo no voy a defender lo que hizo o dejó de hacer el Frente Amplio en otro momento. Digo, acá no es extraño no ver un común denominador que tiene respaldo, o por lo menos argumento que dice hay que bajar un déficit fiscal y la mochila pesada tiene que ver con el Estado. Y bueno, capaz que nos sentamos a discutirlo y está bien, la gente tiene todo derecho a discutir y a pensar diferente. Porque a veces cuando decimos discutir no gusta ese término, parece que es algo negativo. No, se discute para construir. El Ministerio de Trabajo, lo informamos hoy, el Ministerio de Trabajo está convocando a ANCAP, empresa, digamos, al directorio, a los trabajadores, al gremio, a la Federación ANCAP y el propio Ministerio a ver si por ahí empiezan a encauzar esta situación. Quería mencionarlo nada más. Elvia, ¿cómo vio lo de la bomba de humo dentro de la sede de OCE, en esa protesta contra el Plan Neptuno que estaba allí? Se marcó con esta decisión judicial, ¿no? ¿Se marcó un límite a lo que es la protesta? O sea, ¿no se puede hacer todo, le dijeron? Ahí es otra también discusión que hay que darle en profundidad, que también tiene que ver con otra mirada distinta de lo que es hasta dónde se protesta, hasta dónde, por más que sea legítima la protesta, hasta dónde se coloca un límite de la protesta. Y ahí estamos en discusiones que no vienen de ahora, vienen desde la queja que se colocó en la OIT con respecto a la ocupación de los lugares de trabajo. Después lo vimos discutir cuando la ley de urgente consideración. Entonces, sin ánimo de ocultar nada, sino al contrario, transparentarlo para el televidente, para el ciudadano, clarísimo, tenemos posiciones distintas. A nuestro criterio, las protestas sociales son todas válidas. ¿Por qué le vamos a decir amén a todo lo que nos parece que no está bien? Es que la protesta sigue siendo válida. Bueno, más o menos sí la voy a judicializar. ¿Pero usted está de acuerdo con que se haya tirado una bomba de humo dentro de Yo como dirigente, sede de un organismo público? Como dirigente sindical nunca orienté a nuestras compañeras y compañeros en ese sentido. O sea que no lo comparten, en definitiva. Es todo lo que voy a decir de eso. ¿Y cómo está viendo el PIT-CNT todo? Le voy generalizando la pregunta. ¿Cómo está viendo el PIT-CNT la marcha del gobierno entonces? Bueno, la marcha del gobierno es complicada, porque el PIT-CNT, si miramos directamente cómo ha impactado la marcha en términos de salarios de cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque recordemos antes que se cierre esta entrevista que capaz que es algo que hay que profundizar más y con más tiempo, y es el tema de la 10ª ronda de Consejo de Salario que está en este momento. ¿Es ahora? Es ahora, y abarca a una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que vienen de una ronda puente cuando la pandemia, que dieron de sí de sus ingresos para sostener esa situación tan compleja que vivía el Uruguay. Pero siempre con una promesa, ¿no? Que era recuperar al fin del gobierno ese poder adquisitivo, ese poder de compra que perdían en esa ronda. Bueno, dicen que se va a recuperar, ¿no? Bueno, es la promesa que está. Y la promesa y sigue, pero estamos en ronda de Consejo de Salario. ¿Y ustedes han visto cuántos se han cerrado? Mañana tenemos secretario ejecutivo en el PIT-CNT y seguramente ese informe nos lo vayan a dar al secretariado sobre cómo va. Ahora, ¿usted ve trabajadores y trabajadoras aplaudiendo? ¿Usted ve trabajadores y trabajadoras públicas de rendición de cuentas aplaudiendo la rendición de cuentas? Digo, entonces es difícil decir cómo va la marcha del gobierno, en términos de qué, en qué aspectos.
en el aspecto de poder adquisitivo, seguro que no está como lo pensamos la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país, independientemente si están organizados o no. Que cada uno piense y diga cuando va al supermercado. Cuando va al supermercado o al almacén o a la frutería a comprar, ¿su poder adquisitivo es el mismo? ¿Le alcanza para lo mismo que a fines del 2019 o los primeros meses del 20? Que fue aquello que dijeron al final del gobierno, eso se iba a empatar, no a aumentar, a empatar. Algo que perdimos que nunca lo vas a recuperar, porque lo que no tenías no lo tuviste. Entonces, ustedes están viendo que yo, para adelantarme al informe que vayan a dar mañana en el secretariado, que estas rondas se están cerrando con beneplácito de los trabajadores y trabajadoras, habría que preguntarle a cada uno. Elvia, tengo unos minutos nada más, estoy viendo allí el reloj. Quería preguntarle, hay dos temas grandes, pero la reforma educativa, usted que es maestra además, sigue siendo docente, está en marcha la reforma. No hay que darle, y fue protestada, si se quiere, ¿no? Me acuerdo en marzo que también hubo paros allí que complicaron el inicio de clases. ¿No hay que darle una chance a esta reforma educativa para ver si se mejoran los niveles de nuestros estudiantes que también venían bajos, digamos? Si usted, que es periodista, en su rama de profesión, observa que alguna toma de decisiones está observando que esas tomas de decisiones no van encaminadas hacia esa mejora, ¿se va a quedar de brazos cruzados esperando la chance? Yo creo que no. Y como creo que no, nosotros como sindicato de la educación tenemos la obligación de decir que estamos viendo que por ahí no es. Y lo señalamos, usted lo menciona, lo señalamos cuando esto rimbombantemente salta como una gran transformación educativa. Y dijimos, no se ve, ¿dónde está? Cambiaron la forma de hablar de ciclos en primaria, le digo, para referirme a primaria. Que la llevan hasta noveno, ahora es. Y ahora es a noveno, con números, que cambia sustantivamente. Cambiaron la forma de evaluación, no. Ya no es más bueno, muy bueno, sobresaliente y qué sé yo, lo que todos conocíamos. Ahora son números. Del 1 al 10, ¿dónde está el cambio? Es la forma de denominar, es eso, la centralidad del estudiante. Que hay algo que se repite y siempre como por la autonomía de los centros, por ejemplo, que se ha reclamado, me pareció que siempre ya la autonomía de los centros. Autonomía pedagógica, sí, que es distinto. Vamos a ver de qué autonomía estamos hablando. Es de autonomía pedagógica. Como el centro, luego de hacer su diagnóstico, dice, pedagógicamente entendemos que nuestro proyecto de centro tiene que ir por acá, focalizado en tal aspecto o en tal otro. Sí, por las condiciones del barrio, por ejemplo. Eso siempre estuvo. Si esto se hacía así, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo, en qué momento a una maestra, a un maestro, le tuvo que decir, préstale atención que el centro es el estudiante o es el niño o la niña? No, bueno, pero lo de la autonomía siempre había una orientación general, digamos, que se daba en todas las escuelas de todos los barrios. Por eso hablo. Ahora se trata de que cada escuela, según las condiciones del barrio, de los estudiantes, de los alumnos, puedan tener su campo de modificación también. Ese es uno de los cambios. ¿Usted lo ha visto? Yo le pregunto a la gente, ustedes que llevan su niño a la escuela, ¿lo ven? ¿Ven cambios en las escuelas con respecto a eso? Y no, capaz que, como dice usted, hay que dar chance, esperar y ver si alguna vez cambia algo. En verdad que no. En verdad que eso en primaria no se ve. Esos cambios, grandes transformaciones en primaria no se ven. Los cambios verdaderos se hacen en las prácticas docentes con los docentes y las docentes en aula. Ahora, los docentes profesionales de lo que hacen tienen que estar convencidos de lo que están haciendo. Y para eso, para convencerse, tienen que ser parte. Y no han sido parte, no hemos sido parte. Pero yo recuerdo también en la reforma anterior, la de Germán Rama, sí, que hubo una... Era feroz, si se quiere, ¿no? Si me permite el término,
era feroz la oposición de los gremios a los cambios que se instrumentaban. Cambios que ahora se aplauden, como por ejemplo que las escuelas pasen a ser de tiempo completo, más allá del tema de la comida, me acuerdo que también fue otra discusión tremenda, ¿no? De las bandejitas, ¿se acuerda? Todo aquello que hubo. Y los gremios se oponían y ahora lo están rescatando como que era bueno. El plan Ceibal, me acuerdo que los gremios docentes, en este caso de los de secundaria, no recuerdo los maestros, también lo rechazaban como que era muy malo el plan Ceibal de Tabaré Vázquez, en este caso un gobierno de izquierda que decía una computadora por cada niño. Que Vázquez lo saca de lo que es el Ministerio de las Autoridades Secundarias y lo hace a través de Presidencia. No, lo hace directamente a través de Presidencia. Hay que escuchar entonces siempre a los gremios que parece que a veces tienen también otros intereses, más allá de los niños, hasta intereses políticos partidarios. Digo. Acá es bueno señalar que a veces cuando se generaliza se cometen algunas apreciaciones que no son tales. La Federación Uruguaya de Magisterio nunca estuvo en oposición al plan Ceibal. No, yo aclaré que eran los docentes secundarios, estamos de acuerdo, ¿no? Por eso voy a responder porque a quienes represento. Claro que tuvimos discusiones internas, muchísimas. Bienvenidas esas miradas distintas. Pero laudamos que veíamos el instrumento como eso, como una herramienta para por lo menos igualar oportunidades entre los niños. Y podíamos habernos equivocado. Hoy vemos que no nos equivocamos. Elvia Pereira, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Mucha suerte en su gestión al frente del PIT-CNT, allí en la Secretaría General, lo mismo de la Federación Uruguaya de Magisterio, y que le vaya bien. Seguramente la vamos a volver a invitar para seguir hablando. Con mucho gusto, de verdad. Amigos, dejamos por acá la entrevista. Como siempre han sido ustedes más que amables. Buenas noches. Sigan en el canal, ya empieza Concentrados. Gracias.